Hola, yo soy Robinson, para los que no me conocen. Soy pianista, soy profesor y director de esta escuela de enseñanza de piano online llamada Piano en Casa. El tema que hoy motiva este live es en realidad una pregunta que puede ser un poco controversial. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué el piano es el mejor instrumento para iniciarse en la música? Algunos dirán, no, pero no es el piano, es la batería o la guitarra eléctrica o el violín. Pues cada persona tiene su opinión. Sin embargo, en este live voy a tratar de exponer esas razones de una forma muy lógica y siempre pensando en la accesibilidad. Me refiero a la accesibilidad económica y también la posibilidad de poder conseguirlo en cualquier lugar en tu ciudad, y que también esto sea en el tiempo algo sustentable, algo que puedas mantener y así profundizar en el terreno de la música. ¿Por qué el piano es el instrumento mejor o el mejor instrumento para iniciarse en la música? Yo no diría que únicamente para iniciarse. Diría también que es el mejor instrumento para introducirse en la música y permanecer en ella toda la vida o todo el tiempo que queramos practicar en ella y sobre todo crecer como seres humanos, porque si algo tiene la música es que es un medio idóneo para poder desarrollar muchas habilidades. Ya estaré hablando más adelante al respecto. Quiero saludar a algunas personas por acá. Glory Serpa, hola Glory. Moisés Sandoya se acaba de unir, saludos a todos. Bien, les decía que yo creo que el piano, más que el medio más recomendado para iniciarse, quizás sea el medio perfecto para permanecer en la música y a través de ella, realizarnos como seres humanos. El piano es un instrumento visual, física y económicamente accesible. No podría decir esto de otros instrumentos como una tuba, un saxofón o un violín, que quizás la versión de entrada sea una versión que te vaya a costar algunos cientos de dólares. Hablando de dinero, puedes conseguir teclados desde $100, $80. Hay para todos los gustos, hay para todo. Encuentras teclados desde los más económicos, de mediana calidad, otros buenos. También encuentras para diversos tipos de edades. Si tu hijo o hija es muy pequeño, pues puedes comprarle un teclado chico, así como el que tengo yo acá, te lo enseño. Este teclado, no es precisamente un teclado para iniciar a un niño, o podría serlo. Esto es un teclado que yo compré para mí porque me permite, al momento de estar en el aeropuerto o irme de viaje a otro país, pues puedo sacar mi piano, mi mini piano, bien sea en la cafetería o ya incluso en el avión. Puedo conectarlo a mi laptop o al iPhone o al dispositivo que sea. Puedo conectarlo y para que juntos se comuniquen y a través de audífonos escuchar todo lo que necesito escuchar en él. Pero te doy como ejemplo este tamaño, porque es un tamaño bastante chico. ¿Cuánto puede medir? 20 centímetros. Hay teclados para niños de este tamaño, de 20 centímetros, que aproximadamente tienen 25 teclas, 3, lo que llaman en música 3 octavas, y pues es un tamaño que te permite jugar con ciertas cosas, sobre todo para dar los primeros pasos, o sea, que vayas a aprender las 7 notas musicales o tus primeros acordes y algunas canciones, por decir, infantiles, como Chuchuá, esas canciones de niños que, bueno, los que son padres como yo saben de qué estoy hablando. Del Chuchuá, la lechuza, Estrellita,
y para de contar tantas canciones infantiles sencillas que pueden servir para introducir a nuestros hijos en la música. Bien, les decía que hablando de precio puedes conseguir desde 50, 80, 100 dólares, hay para todos los presupuestos, para todas las edades y también para todos los niveles. Si eres una persona que se quiere iniciar profesionalmente en la música, pues no es necesario que te compres un teclado de 3,000 dólares. Puedes comprarte uno de 300, uno de 500. En la sala de mi casa tengo un piano Privia, que lo tengo allí para mi hija. Mi hija tiene 2 años, pero ya el tener el piano allí, esa presencia poderosa, hace que mi hija vaya todos los días a él y pruebe los sonidos, ya sabe encenderlo, sabe hacer de todo. Entonces un piano así te puede costar unos 500, unos 600 dólares, y es un piano que te puede servir tanto para el inicio como para cuando ya adquieras un nivel ya aceptable y decidas tocar sonatas de Mozart o estudios de Chopin. Si tienes los recursos y quieres dedicarte en verdad al mundo de la música de forma profesional, pues ya te recomiendo ir a ciertas marcas y invertir una cantidad mayor, que puede ser 1,500, 2,000 dólares, pero ya esa es otra liga. Para iniciarse en la música no necesitas ni mucho dinero, ni necesitas el mejor piano del mundo, no necesitas comprarte un Steinway ni un Yamaha. Hay opciones para todos. Hay muchas marcas y cabe destacar que entre las mismas marcas compiten. Y puedes encontrar que marcas como Casio, Yamaha, Roland, Kurzweil, ellos manejan distintas gamas, y muchas de estas gamas, es decir, el teclado de entrada de Casio o el teclado de entrada de Yamaha, digo de entrada es porque se habla de teclados o pianos que son accesibles, hablando del dinero, y en cuanto a la complejidad de los recursos que en el piano consigues. Entonces, en ese sentido hablo de teclados de entrada. El teclado de entrada de Casio y el de Yamaha son muy similares. Igual, el teclado que consigues en 1,000 dólares, en Casio lo consigues en Yamaha quizás un poquito más caro, pero es lo mismo. Son las mismas características, tienen sonidos similares, así que no hay mayor diferencia. Lo más importante es tu interés en la música, que tengas un buen maestro, una buena maestra y un régimen, no digo dictatorial, pero sí un régimen constante de estudio, que tu motivación esté arriba y que sepas estudiar. Eso es lo más importante, y que, por supuesto, tengas la posibilidad de tocar tu música favorita. En ese sentido, ya les he comentado que hay para todos los gustos y presupuestos. Digo que el piano de entrada es un instrumento visual y físicamente accesible, porque en el piano, a diferencia de otros instrumentos, como los que mencionaré en un ratito, el piano te permite ver todo tan fácilmente. Te muestro. Observa acá. En este piano, en este mini piano, puedes ver varias teclas. En este piano puedes ver varias teclas de color blanco y otras de color negro. Comúnmente, cuando iniciamos en el piano, concentramos nuestra vista en esta zona. Aquí puedes observar un patrón o un conjunto de 2 y 3 teclas negras. En total, 5 teclas negras que al tocarlas produce sonidos. Ahora mismo no produzco sonidos porque estoy aquí en el live y tengo el teclado desconectado, pero tú perfectamente puedes producir tus primeros sonidos tocando esas teclas negras, y al mismo tiempo estas teclas negras te permiten ubicar sonidos que se ubican en las teclas blancas. ¿Ok? Son los llamados do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Al principio no es necesario que lo hagas como yo lo hago, con este dedaje, sino que puedes tocarlo con un dedo. Si tu inquietud es generar tus primeros sonidos, no hay problema.
Este patrón vuelve a repetirse más arriba, como puedes ver. Observa, estas 5 teclas negras también las tengo acá. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo que hago en esta parte, puedo replicarlo acá. Puedo tocar los pollitos acá. Do, re, mi, fa, sol, sol, la, sol, sol. ¿Cómo puedo hacerlo acá? Do, re, mi, fa, sol, sol, la, sol, sol. En pianos más grandes, como el que tengo acá, es mi piano de cabecera. Gracias, Casio, por el obsequio. Tengo un piano Privia PX5S, un stage piano. Este piano suena excelente, es un muy buen instrumento y con él he tocado, he grabado, he hecho infinidad de cosas. Este piano tiene 88 teclas, no tiene las 25 que tiene ese piano que te acabo de mostrar. Y ya este piano me permite reproducir ese mismo patrón o molde de 5 teclas negras y sus respectivos sonidos en toda la extensión del piano. Este patrón, este molde, se hace en el centro del piano, más arriba, un poquito más allá, es decir, lo mismo que toco en el centro del piano, puedo tocarlo a lo largo del piano, o sea que me vaya hacia la derecha del piano, es decir, hacia la parte de arriba, o si me voy hacia la zona baja del piano, o la zona grave, como le dicen. Bien, visualmente es el instrumento que te permite conectar de una vez con la música. Puedes producir ya tus primeros sonidos en teclas negras, en teclas blancas, y si eres lo suficientemente curioso o curiosa, ya puedes tocar con un dedo, los pollitos dicen, o qué sé yo, hay cualquier cantidad de canciones bonitas. No tienes que tocar un estudio de Rachmaninoff para poder sonar el piano. No todos tienen esa intención o esa aspiración. Bien, hablando de la parte física. La parte física es un tema bien importante cuando te inicias en el piano. Sobre todo cuando eres niño, tu manito es muy pequeña y también es un poco débil. Cuando tu mano es débil, los dedos se te doblan, están flácidos, por supuesto, porque tus falanges están aún muy vírgenes, son de niño, están muy flácidas, muy blandas. Y tu manito, tus dedos son normalmente pequeños. Pueden ser gorditos, pueden ser quizás un poco más fuertes, pero son pequeños. Para los que se están preguntando y no puedo iniciar por la guitarra, no lo recomendaría. La guitarra es un instrumento cuyo mástil, es decir, donde tú apoyas la mano para hacer las pisadas y los acordes, el mástil tiende a ser un poco grueso. Para un niño es imposible poder hacer acordes, es bien fuerte. Además, a un adulto le pasa que cuando está tocando los acordes en la guitarra, normalmente la yema de sus dedos se raja, te salen unas marcas y es súper incómodo. Imagínate que tu niño se inicie en la guitarra, le va a pasar lo mismo y le va a doler. Eso en el caso de la guitarra. Por hablar de la sensación física de tocar ese instrumento. Bien, lo ideal sería un instrumento que te permita conectarte y disfrutar de esa primera experiencia, de esos primeros momentos que son importantísimos. Disfrutarlo de una forma agradable, cómoda. Bien, diría que en este sentido la guitarra no es lo más cómodo. Tampoco a nivel visual te permite ver la cosa tan fácil como en el piano, que es una locura de fácil. Hasta mi hija ya, que tiene 2 años y 3 meses, ya puede tocar do, re, mi, y hace cosas en el piano, imita ritmos. Es porque el piano, intuitivamente, el piano te llama a hacer eso. Una guitarra no, la guitarra te invita a rasgar. Chan, 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 chan. Pero ya para generar acordes, melodías, es mucho más complicado. Bien, instrumentos como el violín. Oh, mis amigos violinistas se van a ofender por esto que voy a decir. Mis disculpas, mis excusas, porque voy a hacer una afirmación que puede ser un poco fuerte.
pero me ha tocado ver muy de cerca esto que voy a comentar a continuación. El violín es un instrumento que necesita de muchas horas, mucho tiempo, mucho intentar hacer notas largas, mover el arco hacia arriba, hacia abajo. Tienes que pasar semanas, meses para poder controlar el arco, que es la base de la producción del sonido en un instrumento como el violín. Y más allá de eso es que a la par tienes que ir creando o desarrollando ese control auditivo. Esto es una tortura. Es una tortura, yo creo que para la persona que practica, como incluso para las personas de tu hogar, porque ¿qué sucede? Tú estás dándole esas cuerdas, de hecho no tocas nada acá, sino que estás frotando las cuerdas del violín con tu arco y las cuerdas están al aire y haces notas largas y ahí se te pasa mucho tiempo y es como escuchar un gato en la madrugada que no te deja dormir. Uy, me disculpan mis amigos violinistas, ay Dios mío, me van a matar, pero bueno, ustedes saben que igual los quiero mucho y cuando un violín está bien tocado es una maravilla, es lo máximo. Me ha tocado acompañar muchos violinistas. Sin embargo, estamos hablando de el mejor instrumento para iniciarse en el piano. Perdón, el mejor instrumento para iniciarse en la música, que sin duda, se los voy a demostrar, es el piano. El piano es bien diferente a un instrumento como el violín, porque el piano te lo da todo de una vez. Te permite conectar visualmente con el instrumento, por ende va a ser más fácil poder crear toda esa gama de conceptos inherentes a la música y lo más importante, te permite divertirte. La experiencia de entrada va a ser algo de lo mejor, va a ser súper gratificante y vas a conseguir tu sonido de una vez y vas a poder jugar con todos sus elementos. Eso se da bastante rápido, cosa que el violín, instrumentos como el saxofón no te permiten de entrada. Son instrumentos que requieren mucha más paciencia. Yo diría que son instrumentos para personas que tienen determinada edad, quizás 10 años, 8 años, 12 años, pero para un niño no. Recordemos algo, el cerebro se aburre con facilidad y lo más aburrido para el cerebro es la monotonía. La monotonía de tener que hacer notas largas, repetidas por mucho tiempo, sin el elemento rítmico que le da dinamismo a la música y a la vida. Bueno, sin ese elemento, no creo que la persona que se inicie en ese instrumento o en la música vaya a durar mucho tiempo. Y lo que recomendamos es iniciar a los niños a través de un instrumento que les brinde esa experiencia lúdica, esa experiencia maravillosa, divertida, sin rollos, y así conectar con la felicidad desde el primer momento. Bien, el piano es un instrumento también muy especial porque este instrumento, el piano, tiene la gama más amplia. Al compararlo con cualquier instrumento, tiene la gama más amplia de sonidos. Al tener 88 teclas, abarca un gran registro que va de lo grave al registro medio y se extiende hasta la aguda. Ahora, seguimos este juego de comparaciones. Hay otros instrumentos que son también muy accesibles. Puedes ir a una piñatería y comprarte una pandereta que no sé cuánto te puede costar, $2. O a, no sé, un supermercado o una piñatería o una tienda de música y comprarte una flauta por $8 o $10. No sé cuánto cuesta una flauta, tengo mucho tiempo que no compro una. Y es un instrumento maravilloso, una flauta dulce. En ella puedes hacer diversos sonidos, puedes hacer tus primeras melodías también.
solamente con tapar orificios. El tema es que su rango es cortito, es muy corto y no puedes hacer demasiadas cosas. Tendrías que ser un virtuoso de ese instrumento para poder jugar con los elementos que tienes a disposición. Es distinto el piano. El piano, al tener una gama súper amplia, digamos que te permite imitar esa música que podría ser tocada por un violín, por una flauta o por unos violonchelos o incluso por la voz humana. De hecho, el piano en su región central, la zona del centro y sobre todo la octava que está por debajo y la octava siguiente, es decir, el mismo patrón repetido hacia la izquierda y hacia la derecha, en ese rango de unas 30 notas se resume el rango vocal de los seres humanos. Es por eso que muchos cantantes tienen como recurso principal el manejo de este instrumento, porque es un instrumento que lo tiene todo. Ya se darán cuenta por esas pequeñas cosas, que son grandes cosas en realidad, esos tips que voy a compartir con ustedes. El piano es un instrumento social, o sí lo es. Si lees libros de historia de la música, te darás cuenta que desde el siglo XVII, XVIII, XIX, el piano forma una parte importante de los hogares europeos. Había pianos por todos lados, en Alemania, en Austria, en Italia, en Polonia. Bien, el piano se utilizaba para diversas cosas, por supuesto, para tocar, pero tú podías tocar en él varios tipos de repertorios. Podías tocar un repertorio de solista, podías tocar sonatas, podías tocar cualquier cosa, hasta obras que no fueron concebidas para el piano, como las obras de Bach, que fueron concebidas para el clavecín, que es el papá del piano, y el órgano. En este sentido, ya el piano te servía para, en el hogar, recrear todos esos repertorios maravillosos de los más grandes compositores como Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Schumann y muchos otros más. Con el tiempo fue surgiendo un movimiento, más que un movimiento, es una tendencia y una modalidad que fue muy interesante, hasta el sol de hoy existe. Me refiero a la música a cuatro manos, el piano a cuatro manos. Vamos a imaginar que un hogar donde habían 3 hermanos, papá, mamá, abuela. En ese hogar, en la noche hacían una velada y leían de pronto unos poemas y compartían unos vinos. Bueno, y había un piano. Pero de esos hermanos, 2 de ellos tocaban. Era perfecta la ocasión para que esos 2 pianistas, que a la vez eran hermanos, podían ser simplemente familiares o amigos, que coincidían en ese lugar. Imagínense que en ese momento los 2 pianistas se sentaran en ese piano y comenzaran a tocar obras que no fueron concebidas para el piano. De hecho, eso es lo que se hacía. Compositores como Franz Liszt adaptaron obras que fueron hechas para orquesta, como sinfonías y cualquier otra cosa. Adaptaron estas obras al formato del piano. Es lo que llamamos hacer una reducción de orquesta para piano. Entonces, estos compositores hacían estas reducciones y las imprimían, las vendían como vender un periódico, ¿no? En las editoriales, y la gente poco a poco se fue dando cuenta, se fue corriendo la voz y fue accediendo a estos materiales. Esto es muy valioso, o fue muy valioso, porque fue una forma de darle divulgación al repertorio orquestal en un instrumento como el piano y llevarlo de la sala de los teatros, de los grandes teatros que
albergaban un número considerable de personas y que tenía también una serie de requerimientos y si no tenías 20 músicos que tocaran en vivo, pues no escuchabas la música. Entonces, trasladar esa experiencia musical y adaptarla a un instrumento como el piano, que lo pudieras hacer con tu hermana o con tus amigos allí y pasarla bien y escuchar así música en un país que se hacía en otro país, eso es una oportunidad de oro. Lo fue y lo desarrollaron, lo explotaron al máximo. A mí, en verdad, me encanta la música de cámara. En ese sentido, el piano surge para cubrir esa necesidad de socializar, de crear comunidad. La comunidad no es algo de ahora. Los seres humanos somos de la manada. Así que esta cosa de la comunidad no tiene que ver solo con las redes sociales. Desde antes el ser humano siempre buscó congregarse y unirse con otras personas con sentimientos, con recuerdos y gustos afines. En ese sentido, el piano es un instrumento social que permitió algo muy importante, que es que la gente se hiciera del repertorio orquestal y se adaptaba al piano. Y en ese sentido, digamos que los compositores que hacían música para orquesta tenían una entrada adicional, ¿no? Una entrada de dinero. Que es muy importante en el terreno de la música saber también cómo generar ingresos. El piano también te da una gran posibilidad, y es que te permite captar rápidamente la esencia de la música. Y cuando me refiero a la esencia de la música, hablo de que allí lo ves todo. O sea, el piano, sea este o este grandote que tengo acá, el piano te permite hacer básicamente acordes te permite hacer en el lado izquierdo del instrumento bajos, y en la parte central o aguda te permite hacer melodías, acordes, bajos y melodía. La naturaleza del piano es esa: hacer acordes, melodía y bajo. Y esto es bien importante y bien potente, porque los pianistas nos caracterizamos por ser músicos muy versátiles y podemos hacer el trabajo de varios músicos. Nosotros solos podemos hacer el trabajo de 3 o 4 músicos. Oh, sí. Bien, les hablaba de los elementos de la música. La música se compone básicamente de 3 elementos. Esos son los más importantes. La melodía, que es lo que tu oído percibe de una canción y lo que puedes recordar con mayor facilidad. Por decir algo. Ok. Si tú le colocas acordes a esa melodía, mira cómo suena. Ahora, si a eso le añades un tercer elemento, que sería el bajo. Recordemos, melodía es lo que tu oído percibe con facilidad de una canción y es lo que se te queda y tarareas. Los acordes son 3 o 4 notas que se tocan normalmente en el centro del piano y te permiten acompañarlo. Es como cuando haces Let It Be. Esos acordes te ayudan a acompañar la canción. Let it be, let it be, let it be, let it be. Y así. El bajo es una voz.
sí, como la voz de los hombres, bien baja, y esa voz es el soporte de todo lo que estoy construyendo acá. Voy a hacer una demostración muy sencilla para que puedan verlo y entenderlo auditivamente. Voy a hacer un acorde fijo en la parte central de mi piano y voy a tocar un bajo que soporte a ese acorde. Vamos a ver. Vamos a hacer el acorde fijo. A ese acorde le voy a colocar debajo un bajo, un sonido grave. Ahora voy a mover el bajo. Voy a seguir bajando. Sigo bajando. Ahora me devuelvo. El acorde siempre fue el mismo. La, do, mi. Ese es el acorde que hice. Solo desplacé el bajo por algunas notas que yo sabía funcionarían de la mejor manera. Ahora, voy a añadir una melodía cantada. No se me ocurre nada en el momento. Vamos a ver. Me voy a conectar con las deidades. Ya creo que algunos ya empiezan a intuir que el piano puede servirte para acompañarte mientras cantas, algo que vamos a comentar más adelante. Si ya el piano de entrada te permite o te muestra los tres elementos básicos de la música, que es la melodía, los acordes y el bajo, ya con eso puedes hacer y deshacer. Puedes tocar todas las canciones del mundo en la mano derecha y con la mano izquierda puedes tocar acordes y de vez en cuando saltar y hacer los bajos. Para eso hay que entrenarse, pero bueno, ya es un logro, ¿no? Poder hacerlo. Bien, también hay otros recursos que en la música existen y el piano te da acceso directo a esto. Me refiero a las propiedades del sonido, a la altura. La altura del sonido tiene que ver directamente con las 7 notas musicales, que son do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cuando tú escuchas una canción de Juanes, por hablar de alguien, ¿no? Quizás estoy un poco viejito y por eso digo Juanes, no digo Dua Lipa u otra cosa, ¿no? Cuando escuchas una canción de Juanes, Juanes no te está diciendo la, sol, fa, mi, re, do, si, la. No te está diciendo nada de esto, pero sí te está expresando una idea soportada en texto, en una lírica, y esas letras tienen notas musicales, solo que están hechas por la voz, y uno no canta diciendo do, re, mi, fa, sol, sol, la, sol, sol, sino que uno lo canta de otra forma, ¿no? La, o lo que sea. Canto estas cosas infantiles porque se lo canto todo el tiempo a mi hija para dormirla, para divertirla, en fin. Bien. La altura tiene que ver con, la altura del sonido tiene que ver con las notas musicales. ¿Qué tan altas o bajas estas son? Puedes hacer notas en el piano, facilito. Notas en el centro, a la derecha, más arriba, o hacer unas bien bajas. El piano da para todo, da para todo. En ese sentido, tenemos entonces acceso a el dominio de la altura de los sonidos. Además, puedes comprender también qué es la intensidad, pero no de una forma teórica, sino yendo al grano, manejando la cosa como es, ¿no? La intensidad tiene que ver con es el volumen. En el piano puedes tocar a diferentes intensidades. Puedes hacer, por ejemplo, acordes fuertes o hacerlo suave.
subir de volumen gradualmente. No solo esto se aplica a acordes, se aplica también a arpegios. Puedes hacerlo suave, puedes hacerlo fuerte. O pudieras tomar cualquier melodía y hacer lo que llamamos en música un crescendo o un creciendo natural. Y luego de crecer. Repito, voy de suave a fuerte. Ahora reduzco el volumen. Muy bien. Ya te di acceso a través del piano a las alturas, que son notas musicales, a la intensidad del sonido, que puede ser fuerte, puede ser suave o puede ser gradualmente, puede ir gradualmente de menos a más o de más a menos. Tal como cuando hablas. No hablas siempre a la misma intensidad, siempre tienes variantes. Uno modula intuitivamente cuando sabe uno que debe callar o bajar el volumen o hablar más fuerte, sea lo que tú necesites lograr en ese momento. También otra cualidad o propiedad del sonido que en el piano también todo el tiempo trabajamos es el tema de la velocidad. De hecho, si vas a aprender una canción como el Alma Llanera, que se toca volando, es como... Yo no le enseñaría esa velocidad, porque es bien complicado por el tema de la coordinación y la memoria, lo haría así. ¿Ok? Lo hago de nuevo. Altura, intensidad o volumen, velocidad, carácter. No solamente el carácter tiene que ver con poner la cara de bravos y hablar fuerte. No, el carácter tiene que ver con precisamente tener la fortaleza, en el caso de los seres humanos, ¿no? Para tener resiliencia, para avanzar, para, asumir de la mejor manera cualquier experiencia. En la música el carácter tiene que ver, se asocia más con, no sé, tocar muy fresita o tocar con una energía más masculina o más femenina, como también se le dice, o incluso hay obras que tienen una sonoridad infantil. Entonces ese carácter hay que cultivar y hay que protegerlo. Los músicos somos bien hábiles, nos entrenamos desde el inicio para lograr esa propiedad llamada el carácter. Otra cosa importante que aprendes que casi que de una vez entrando al piano es el tema de la intencionalidad. El piano, al permitirte hacer melodías, acordes, bajos, autoacompañarte, ya el piano te invita, te dice, oye, involúcrate, aduéñate de esta cosa, quiero que tú tomes tus decisiones, quiero que tú hagas esta pieza tuya y expreses lo que quieras expresar. En ese sentido, cuando tú conoces una canción o una pieza, tú puedes, en algún momento, al conocerla muy bien, detectar cuál es ese punto de mayor énfasis de la pieza y, digamos, desde el principio de la pieza hasta ese punto, llevar poco a poco la energía hasta explotar y lograr esa emoción, ese sentimiento
que solamente una persona que ama esa pieza, en este caso tú, lo vas a poder lograrlo, ¿no? A través de la música y sobre todo con un instrumento como el piano, puedes comprender estos temas. Recordemos, los elementos de la música que son melodía, ritmo y acordes, comenté, fue solamente melodía, acordes y bajo. En realidad, el ritmo también va allí, pero me lo dejé para luego. Los elementos de la música, melodía, acordes, bajo, que en el piano es el pan nuestro de cada día. Diría que también el elemento rítmico en el piano es nuestra comidilla de día y noche. O sea, esto es un instrumento que en principio, cuando surge el piano, surge como un instrumento de cuerdas, pero porque tiene un arpa dentro, pero es un instrumento a la vez de percusión. Bien, en este sentido es imposible no hablar de ritmo cuando hablas del piano. Y bueno, además de permitirte adueñarte de los elementos de la música, también te acercas y manipulas las propiedades del sonido, la altura, la intensidad, la velocidad, sea rápida o lenta, el carácter y, como lo he comentado, la intencionalidad. Aunque no lo crean, un músico, sea que toque el piano u otro instrumento, cuando ya lleva un cierto tiempo, digamos, nadando en la música y consumiendo, manejando el instrumento, el músico llega a un punto en el que, al adueñarse de todos estos elementos, todo se le da como de una forma natural. Pero eso es un proceso. Es todo un proceso y que tiene que ver muchísimo con el control emocional. Sí, así como lo digo. Una persona que es capaz de tocar, de leer una partitura y extraer de allí el mensaje de un compositor de hace 200, 300 años atrás y se da cuenta que esa es una melodía amable, cortés, alegre. Una persona, un músico que es capaz de detectar esto, créanme que lo detecta y vive esa emoción, vive esa atmósfera, ese sentimiento. Y así como lo vive en el momento, sabe cómo cerrar el ciclo. Es decir, si te toca en algún momento hacer alguna pieza de Alexander Scriabin o Rachmaninoff o Chopin, notarás que hay una cierta oscuridad en esa música. Chopin componía mucho en las noches, en las madrugadas, y cuando estudias piezas como Los Nocturnos, ves que son muy melancólicas. Era una cosa, era la onda en esa época, en Francia, en Polonia, en Hungría, en Austria. Cuando tú tocas estas músicas, tienes que meterte en el papel. Los músicos somos como actores. Nos entrenamos mentalmente para hacer muy buena música, para que nuestros reflejos estén siempre activos, pero también para escenificar, para hacer un buen performance. Si tú eres un buen músico y tocas una obra romántica, una obra de Chopin, vas a intentar darle ese sentimiento, ponerle esa emoción melancólica, un poco triste. Pero tú sabes que eso es como la escena de una película. Eso es un momento en el que tienes que cambiarte de traje, ponerte esa ropa oscura y bajar un poco las luces y cautivar, si es que hay personas allí. Si no, te cautivas a ti mismo. Y ya después que termine, te metes en otra onda y así tocas Scott Joplin, un ragtime, algo así. Tenemos esa capacidad de conectarnos con la tristeza momentáneamente, ¿no? Con la alegría, con cosas divertidas, con cosas aburridas, porque también hay música que es muy monótona, para algunos aburrida, y sigue siendo música. En este sentido, tú te haces consciente de tus emociones. Por allí escuché, o leí en realidad, que algo que decía que no
No lloras porque estás triste porque lloras. Imagínate. Es decir, que si dejas de llorar o no buscas conectarte con esa energía del llanto, pues no evocas a la tristeza. En el caso de nosotros, no es que evocamos esa cosa para sufrir, para llorar, no, simplemente tenemos que tocar un repertorio X, una pieza, y bueno, si la pieza es una pieza fúnebre o qué sé yo, o algo que el compositor hizo porque tenía una rabia o era una protesta a un sistema de gobierno o a lo que sea, pues bueno, uno lo entiende, lo haces, te pones ese traje, luego wow, te olvidas, haces otra cosa. Bien, en ese sentido la música es algo bien poderoso, y ni hablar de que la música y el piano sobre todo te permite acceder a estilos musicales, a diferenciarlos entre sí. Yo como pianista me veo obligado todo el tiempo a tocar música clásica. A veces tengo que tocar Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes, de amargos desencantos. A veces me toca hacer boleros, o hay momentos en los que debo hacer música de mi país. Soy venezolano y toco géneros como el vals, el joropo, o aquí en Panamá me ha tocado hacer tamborito típico, en fin. Dependiendo del lugar donde te encuentres, o sea, si es una festividad, si es un evento para el que te contrataron, pues tienes que amoldar, tu mente tiene que decidir qué tipo de música producir. Si vas a tocar funk, si vas a tocar bossa nova, samba, jazz o lo que sea, pues tienes que activar el botón de esa música. Por eso digo que la música te permite quitarte y ponerte uno y otro sombrero, es decir, te conviertes en un maestro de la emocionalidad. Desde el punto de vista científico, la música tiene alto impacto en el desarrollo humano. Desde hace algunas décadas se viene hablando, y sobre todo actualmente, y ahora que soy padre, se viene hablando de la importancia de la psicomotricidad fina y gruesa, y esto se le da hoy en día un gran valor. Por supuesto que lo tienen. Todos queremos tener hijos hábiles en la escritura, en el habla, en la lectura, hábiles de pensamiento, de movimiento, que no tengan ningún tipo de limitación, problema físico. Pues el piano es el instrumento idóneo para lograr estos propósitos. También ciertos estudios de neurociencia defienden que, o afirman que la música estimula el cerebro a tal punto que te permite desarrollar poco a poco una mejor memoria, un control emocional y en el tiempo desarrollar el pensamiento lógico, que tiene que ver con saber reconocer un problema, llegar a conclusiones, también hacerte de la idea de las causas y consecuencias de una o determinadas acciones y sin ni siquiera llevarlas a cabo, sino todo construirlo en un imaginario. Es algo así como imaginarse qué pasaría si hago esto, pero de forma imaginaria. Es como anticiparse a los acontecimientos. Eso en la música y en un instrumento como el piano es vital. Todo el tiempo tenemos que estar construyendo hipótesis, tenemos que también anticiparnos a los compases, a la música que luego viene. Y si tocas en agrupaciones, también estás obligado a escuchar a tus compañeros, y hay momentos donde uno debe hacer silencio para que el otro músico, sea un saxofonista o un baterista, tenga su momento protagónico, y luego ese momento protagónico él lo cede y te lo pasa a ti o se lo pasa a otro. Entonces, tener esa capacidad de discernimiento y de entender que cada cosa tiene su lugar y que toda acción tiene una consecuencia, pues ese pensamiento lógico con el piano lo puedes lograr.
Seguro que sí, seguro que sí. El piano es un instrumento maravilloso, o sí, que te permite hacer eso y muchas cosas más. Tiene beneficios y propiedades que muchos, de los cuales la gente no puede hacer sin idea. En este caso, yo que tengo tantos años dedicado al aprendizaje del piano y también a enseñar cómo movernos en ese instrumento, pues para mí es bien gratificante poder compartir con ustedes esta experiencia, ya que el entrenamiento en este instrumento toca muchas áreas de tu persona, de tu ser. Otros beneficios que tiene este instrumento, diría, ya muy concretamente en la música, me refiero a la lectura musical, es que este instrumento te obliga a leer pentagramas, pero no cualquier pentagrama. No es el pentagrama que va a leer un flautista, o un oboísta, o un clarinetista, no. Nosotros leemos 2 pentagramas en simultáneo, y si tocas un instrumento de teclado como el órgano de iglesia, ese enorme que puedes conseguir en algunas iglesias europeas, pues puedes leer hasta 4 pentagramas en simultáneo. Entonces el piano, este instrumento te obliga a abrir, a expandir tu rango visual, y eso tiene ciertas implicaciones. Cuando tú logras ampliar tu rango visual, eso te hace una persona evidentemente más hábil, eso estimula tu concentración, porque para leer bien tienes que estar muy alerta. También es como aprender un idioma nuevo. Cuando aprendes un idioma nuevo, en principio te cuesta, pero ya después sueñas en él. Sueñas, te puedes comunicar sin pensar en tu idioma, en otro lenguaje. Entonces ya la lectura es un lenguaje en sí que maneja una simbología, y eso te hace una persona bien inteligente. Te permite también, o te lleva a tu capacidad de síntesis y simplificación del texto musical o del discurso musical plasmado en las partituras, pues sea mayor. Y en ese sentido también tú le estás sumando años y vida a tu cerebro, porque está demostrado que la demencia senil y enfermedades como el Alzheimer se retardan con actividades como la lectura, como la resolución de problemas con crucigramas y con la música, sobre todo porque la música estimula en sentido transversal la parte física, es decir, la motricidad, la coordinación, la memoria, el habla, la vista. Son muchas cosas las que están en ese momento trabajando a la par. Es como un engranaje, como un reloj suizo. Así es tu cerebro, y te recomiendo que si tu interés es la música, pues te des la oportunidad de explorar un instrumento, y el piano es un gran instrumento para iniciarse. Seguro que sí. El piano también, volviendo a eso de que el piano es un instrumento social, el piano es un instrumento que te convierte en una antena. Una persona que toca el piano conecta fácil con cualquier persona. Y si por ejemplo estás en una fiesta con tus amigos y hay un piano allí, pues es perfecto para romper el hielo. Tú te sientas allí en ese piano y tocas tus canciones favoritas o las que están de moda, y pues te van a amar, te van a amar. Y eso es bien bonito, tener como ese feeling de la gente y ese feedback. Wow, eso es algo que no tiene comparación. También el piano te propicia la conexión con los idiomas. Las partituras muchas veces tienen títulos y ciertas sugerencias en idiomas como el italiano, el francés, el alemán, el inglés. Así que todo el tiempo estás en esa órbita de los idiomas. Bueno, yo mismo, hace años, como en el 2004, tuve la motivación de estudiar francés y me metí en un curso intensivo en la Alianza Francesa de mi ciudad.
y estuve 2 años yendo todos los días o 5 días a la semana, pero sé que ese amor por los idiomas, el francés, me nació por la música. Es que lo veía todo el tiempo y me llamaba la atención porque soy muy auditivo. Después me incliné por el inglés, después por el italiano y pues en ese sentido le debo demasiado a la música porque me ha hecho muy feliz, pero además de eso, al tener la posibilidad de poder comunicarme, de poder pensar en otras lenguas, en otros idiomas, es como tener la oportunidad de ponerme en el lugar de otros, de cambiarme una mente y ponerme otra, implantarme otro chip. Es maravilloso el cantar una canción francesa o comunicarte con una persona de ese país o de Canadá. Es algo maravilloso, es vibrar a otra frecuencia. En ese sentido, pues yo me siento realizado en la parte idiomática y por supuesto muy agradecido con la música. Algo que quiero comentarles y no lo quiero dejar por fuera es que el piano es una herramienta de autoacompañamiento brutal. Cuando tú te adueñas de los elementos de la música, que son la melodía, los acordes, el ritmo, el bajo y todas las propiedades que ya he comentado, tú puedes pensar ya en tocar y hacerte lo que llamamos en música un autoacompañamiento hecho con acordes y bajos para tú cantar sobre eso y ser autosuficiente. De hecho, un punto importante que tengo acá escrito para que no se me olvide es que el piano se convierte en sí en un instrumento muy versátil, pero también en un generador de empleo, porque una persona que es capaz de hacer todo esto es una persona que siempre va a tener trabajo. Tú puedes perfectamente, como me ha pasado con mis alumnos, hay madres que me han dicho: ah, no, yo estoy complacido, Robinson, con el trabajo que has hecho con mi hijo, con mi hija, y en piano en casa, porque ahora mi hijo tiene una herramienta adicional de vida. Ya sé que si no es con la medicina o la ingeniería o el derecho o lo que sea que vaya a hacer su carrera, él no va a morir de hambre. Él tiene el piano y con eso puede tocar en un teatro, en una plaza, en una pizzería. Bueno, es ver la vida de forma práctica. Creo que hay que ser pragmático. Y si esta es una herramienta que puedes utilizar en tu beneficio para lograr ingresos y también para socializar, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Bien? Definitivamente cuando tú ya te adueñas de la música, de todos sus elementos y ya logras acompañarte a ti mismo tocando, wow, esa es una arma bien potente y no te hace falta ningún otro instrumento porque te vas a volver el alma de la fiesta, de tu casa, una casa donde hay un pianista, esa casa no vuelve a ser la misma, esa energía cambia todo. El piano, decía que es un instrumento súper versátil y es un generador de empleo. El piano te permite hacer el trabajo de 3, 4, 5 músicos. ¿Por qué lo digo? Y sé que no estoy errado en mi afirmación. Porque cuando tú ves una banda de rock, básicamente son un baterista, un bajista, un guitarrista y un cantante. El cantante es una melodía. Cuando tocas el piano, tu mano derecha es una melodía. El guitarrista hace acordes. Cuando tú tocas en el centro del piano, tocas acordes, lo que hace un guitarrista. El bajista toca la línea del bajo. Que es lo que hacemos con la mano izquierda. Y el baterista hace un ritmo. Ok, lo que sea. No soy baterista, pero tú, si eres suficientemente hábil, puedes emular ciertos ritmos y, digamos, fundir melodía, acordes, bajo y ritmo y hacer el trabajo de todo el mundo. ¡Wow! Me van a matar. Tengo un amigo en Nueva York que me dice: los músicos de Nueva York me odian porque hago el trabajo de 4 músicos y me contratan a mí, no lo contratan a ellos. Bueno,
La idea no es quitarle trabajo a nadie, sino ser versátil y resolver, y sobre todo tener oportunidades, generar oportunidades. Ser autosuficiente es algo que todos los seres humanos deberíamos buscar, y creo que hay para todos, hay oportunidades para todos. Solo tenemos que ser creativos y ser nosotros mismos. El piano te permite, si digamos, optar por una gama amplia de trabajos. Puedes trabajar como solista, ser músico de jazz o ser músico clásico o popular. Puedes ser también un acompañante en agrupaciones, sean grandes o chicas, sea un dúo, por ejemplo, piano-violín o piano-sax y voz. Puedes también trabajar como acompañante en corales, en orquestas, ser profesor, ser músico de sesión en un estudio. Los músicos de sesión son los que se dedican a grabar discos para artistas. También puedes ser compositor de tu música, arreglista, es decir, estas personas que hacen música para orquesta, puedes hacerlo, hacer tus partituras y vender estos arreglos. Puedes ser director. Normalmente todos los directores de orquesta manejan un muy buen piano, o son pianistas o tocan otro instrumento, pero tocan muy bien el piano. Uno de mis favoritos se llama Simon Rattle. Es tremendo músico, toca piano, toca percusión, toca muchas cosas. Puedes ser programador, algo muy común en los beatmakers, estas personas que hacen beats, reggaetón, música electrónica, trap. Todos ellos puede que no sean pianistas o grandes tecladistas, pero manejan lo básico y saben mucho de tecnología, y programan sus sonidos, hacen sus patrones, secuencias, y lo venden en cientos de miles de dólares. Puede ser productor audiovisual para cine, para televisión, medios digitales, trabajar para Netflix. Puede ser DJ también. Muchos DJ manejan el recurso del piano. También, si te interesa la parte de la medicina y no eres médico, puedes aliarte con alguna clínica que brinda el servicio de musicoterapia o educación infantil para los niños en los preescolares, kinders. También creo que podría ser esa una muy buena opción. Sin duda, el piano es un instrumento versátil. Te permite entrar fácil, conectar con la música, te hace una persona hábil, diestra. Digo que es como una fuente generadora de empleo, de diversidad cultural, te conecta con los idiomas, con un sinfín de cosas positivas. Y algo muy importante que no quiero dejar pasar por alto es que el instrumento, el piano, es un instrumento muy especial cuando de improvisación se trata. La improvisación, me refiero a la improvisación cuando hablo de el crear de la nada, el crear en un piano, en un espacio, sea que esté solo, con personas, crear algo interesante que cautive al público presente. Eso es un arte, y en el piano se da de una forma muy bonita, muy especial. Hay muy buenos improvisadores en instrumentos como el saxofón, la flauta, la trompeta, en la voz. Pero en el piano, la improvisación adquiere una característica que la hace muy especial, precisamente por la naturaleza que tiene este instrumento, que te permite hacer melodía, acorde, bajos, ritmo. Entonces, la improvisación de un pianista busca controlar y resumir o aglutinar todos los elementos, porque ya les había comentado que los pianistas somos autosuficientes, entonces nosotros podemos hacer el trabajo de muchas personas. En este sentido, la improvisación al piano puede ser de las más ricas que puedas encontrar en cualquier grabación. La improvisación es algo que se entrena con el tiempo, con los años. Es distinto a la composición. Componer una pieza o una obra puede llevarte 3 días, 3 semanas, 3 meses, pero para improvisar
quizás tengas solamente 30 segundos para crear algo realmente interesante, realmente divertido y que cautive el oído de las personas presentes allí y que, bueno, si los haces felices, si conectas con ellos, pues se van a casar contigo y te van a llamar siempre y te van a querer como el mejor artista de todos los tiempos. Porque, eso sí, les digo, el mejor artista no es el pianista más famoso, ni el que tenga el mejor marketing o la publicidad, no. El mejor artista es aquel que logra conectar con las personas y el que es feliz con lo que hace. Así que, bueno, los invito a todos a iniciarse en la música. El piano es un instrumento espectacular para ser amigos, para desarrollarte mental y físicamente y para entrarle al piano, entrarle a la música, el piano. Bueno, resumo este live de hoy en esta pregunta y en estos puntos que he colocado aquí en mi hoja para no dejar pasar nada por alto. ¿Por qué el piano? El piano es el instrumento a través del cual se accede más fácilmente a la música. El piano posee mayor repertorio que cualquier otro instrumento. Les había comentado que el piano se creó en el siglo XVII, entonces ya estamos hablando que tiene varios siglos, XVII, XVIII, XIX, siglo XX, o sea, 400 años, quizás un poquito más, no, 400 años, y en el piano se resume toda la música del mundo, pero además el piano también hereda el repertorio del clavecín y del órgano. La práctica pianística desarrolla una mejor coordinación motora, sin duda. Aquí mismo, si me toca, por ejemplo, tocar una salsa, allí estoy tocando un montuno con mi mano derecha, un bajo con la mano izquierda y con mi pie estoy presionando un pedal que me da resonancia, me da como un eco, para decirlo de alguna forma, ¿no? El piano en ese sentido es un instrumento muy versátil y que te aporta sobre todo esa polirritmia corporal. El piano permite la apropiación objetiva de los elementos fundamentales de la música. Ya lo he comentado durante todo este live. El piano contribuye al desarrollo de la percepción sensorial y las diferentes memorias. ¿Sí? Eso sí es importante. Los pianistas desarrollamos nuestra audición, nuestra visión. Recuerden que el pianista tiene un rango visual muy amplio porque lee 2 pentagramas en simultáneo. También podemos cantar mientras tocamos. ¡Wow! Oído, visión, voz. También movemos nuestra mano izquierda, nuestra mano derecha, nuestros pies. Si les gusta el baile como a mí, también nos movemos de aquí para allá, de allá para acá. Y podemos también estar leyendo y pensando y controlando diversas cosas. Dígame si eres un pianista, director de una orquesta, como de hecho me ha tocado ser, pues ese rol es bien delicado porque tienes que hacer todo tu trabajo, pero tienes que estar bien atento de cuál es la función de cada uno de los músicos que trabajan para ti o trabajan contigo y velar porque todo esté en su lugar. También hay que darle confianza porque los músicos tienen su corazón. Bien, el piano es un instrumento o un vehículo para la socialización y a su vez un refugio para la introspección. Muchos estudiantes han pasado por piano en casa que vienen siendo personas bien tímidas, poco expresivas y terminan cantando en conciertos, siendo bien outside, hacia afuera, bien expresivos y poco a poco van moldeando esa personalidad, digamos, que les permite exteriorizar esas ideas y esas emociones que
que en ese antes estaban represadas, estaban guardadas. El piano resume siglos de evolución de la música y por ende de la humanidad, ¿sí? Definitivamente. El pianista es un músico autónomo independiente. Ya no lo digo más porque me van a odiar los violinistas. El estudio del piano otorga rasgos de liderazgo, definitivamente. Tiene que ver con la autosuficiencia, tiene que ver con la comprensión de que hay diversos elementos o recursos que nutren la música. En ese sentido, cuando te haces consciente de todo lo que compone a la música, pues te vas volviendo experto y nada te es extraño y te da como ese derecho para opinar, para aportar, para decidir, oye, este bajo, aunque no seas bajista, este bajo no me suena muy bien porque me choca con mi acorde, mejor prueba con este bajo, o al cantante, hey, estás un poquito desafinado, vamos a probar, vamos a practicar en el piano y así nos ponemos a tono. Y no es que te vas a volver un criticón, ni el master, el non plus ultra de la sesión del grupo, solo que en la vida es importante saber cuándo asumir posiciones de liderazgo, sobre todo si en ese espacio en el que te encuentras no surge espontáneamente. Entonces alguien tiene que tomar la rienda en pro de lograr los objetivos. El piano es el más versátil de todos los instrumentos. Yo creo que ya lo he dicho todo aquí. Me gustaría aquí conversar un poco, ver cuáles son sus preguntas, alguna inquietud que tengan. Voy a revisar un momento acá. Los pianistas nunca desafinan. Flautista Zuliana. Es mi amiga Oriana. Oriana, ¿cómo estás? Qué bueno saber de ti. Sí, nos cuesta desafinar y tiene que ver con el instrumento porque este instrumento te permite encontrar directamente los sonidos. El do va a ser ese do en este piano o en un piano de $3,000, de $100,000 o de $50. El do es el do, el la es el la y siempre va a sonar así. Cosa distinta a los instrumentos de cuerda frotada como el violonchelo, el violín, la viola, en donde tienes que buscar el sonido. Ay, es más complicado, es bien complicado. Me encanta vivir este momento con toda la comunidad de estudiantes de piano en casa y los que no son también son bienvenidos. Todos los lunes vamos a tener este espacio maravilloso de encuentro para poder compartir y responder cualquier pregunta. El piano es uno de los instrumentos más angelicales y musicales que puedan existir. Eso me lo dice Soy Van Cruz. Sí, por supuesto, y te permite hacer de todo. En el piano puedes tocar desde un joropo, como lo estaba haciendo yo, como el Alma Llanera, hasta el Ave María de Franz Schubert, o tocar una tarantela o una balada o adaptar una pieza electrónica. Puedes hacer lo que sea. Carol Ruiz. Veamos. Estaba en si elegir si un piano o un violín. Ya me decidí por un piano. En realidad, lo comentaba al principio del live, el piano te permite acceder con pocos dólares al instrumento. Hay de todos los precios, de todos los tamaños, de todas las marcas, gustos, colores, y tienes todo facilito ahí, tienes todo facilito. Solo hace falta motivación, una buena formación con un profesor o profesora, elegir un repertorio que en verdad te agrade y te motive, porque estudiar algo que no te gusta, eso no camina en el tiempo. Hoy en día creo que ya la gente lo entiende mejor. Quizás cuando yo era estudiante, hace 20 años atrás, no era así. Simplemente aceptábamos lo que nuestros profesores nos imponían. Pero hoy en día ya yo me he dado cuenta de
de que esto tiene que ser algo más democrático. O sea, tienes que saber a quién tienes frente. Si es una persona que vibra con el rock, pues dale rock. No le vayas a dar una ópera o una pieza clásica, porque lo vas a matar. Vas a matar su fantasía, esa llama. Y la idea es apreciarnos y entender que todos somos valiosos, y en esa medida, pues, crecer y sacar el mejor provecho a la experiencia. Bueno, me encanta, Carol, que te hayas decidido por el piano. Que bueno, te vas a llevar muchas sorpresas con ese instrumento. Vas a poder tocar tu música favorita, cualquiera sea el género. Lo importante es que creamos el espacio, la oportunidad, este vínculo maravilloso que nos brinda Instagram para poder todos los lunes o en cualquier momento conectarnos y generar una atmósfera bien bonita, bien chévere. Esto va a quedar grabado, así que van a tener la oportunidad de verlo y, bueno, escuchar mis puntos de vista sobre el piano. Y afirmo de nuevo que el piano es el mejor instrumento para iniciar en la música. Bien, los espero el próximo lunes. Fue un placer para mí. Soy Robinson, director de Piano en Casa.